Shalom ubraja, Siman Shin Tzadik Tet, Saif Tet. Im bau shte mumjim umadedu et atehum. Vinieron dos mumjim después de que ya tenemos la cuadrícula de la ciudad y quisieron medir hasta dónde llegan los alpá y mamá. Ejad ribab ejad miet. Y parecido al Saif anterior, que uno le salió más largo, otro le salió menos. Shomeim la marbe. Escuchamos al que le dio más. Ubilbad. Pero con una condición, que no alargue más de lo que sería la diferencia, vamos a decir, entre el noroeste y el noreste. Uno agarró y midió en el noreste, pero en vez de salir derecho a 90 grados, se equivocó, porque él está midiendo en la llanura, en el piso, y salió con una diagonal, vamos a suponer en 30, 40, 60 grados, y entonces al salir en diagonal, llegó a un lugar más cerca de lo que llegó el que salió en la punta noroeste, y él salió a 90 grados. Dice, como mucho la diferencia que tiene que haber entre el último punto del noroeste y el último punto del noreste, como mucho, puede ser justamente la diagonal. Quiere decir que Hazal ya entendieron que este podía ser el problema, ¿sí? Para decir que seguramente midieron bien y el único problema fue el ángulo, entonces Hazal saben que la diferencia es en la diagonal. Si hay más diferencia, quiere decir que acá hubo una mala praxis y no estuvo bien medido. Entonces dice Keitza. Baeche yerbeze omar shema rishon mikere malaxon shelir madada alpaim. Decimos, quizás el que salió de esta punta salió en alaxón en diagonal y por eso él hizo alpaim, hizo 2000, pero con todo eso se quedó cortito. Belefikach miet midato benimtzat zela tachton beino benair pajot. Y entonces para él parecería ser que la perpendicular es menos de alpaim. Si Pajot me alpaim, besé a Jaron, el que salió de la otra punta, Madad alpaim mitzelair, el otro midió bien a 90 grados. Me en maxikim a la rishon shetabe yoter al ze. Pero no decimos que se equivocaron más que esto. Entonces, como mucho, sabemos esta diferencia. Si realmente hubo una equivocación más grande, entonces no va. Fíjense, Mishnah Berurah, al final de Saif Katan Lametet, el último renglón antes de terminar el Saif. Hay un punto, dice, Beimira shemejulakin bemedida beyoter. Si sale realmente que vemos que hay una diferencia más grande de la que veníamos explicando, Mishiurase, Mistabra sheen olchim achar medidat sheneyem betzarich limdod mejadash belevarer adavar. Acá hubo un problema. ¿Quién fue el que se equivocó? Y puede ser cualquiera de los dos o los dos. Entonces no es suficiente que ahora venga uno de los dos y mida. Uno podría decir, si hay una cuchilla acá en los Ajaronim, con este Mishnah Berurah, uno podría decir, momento, ¿está bien? ¿Cuál era la diferencia? Vamos a hacer un ejemplo. La diferencia tendría que haber sido 10 metros. ¿Y qué pasó? ¿Fue una diferencia de 12? ¿Y esto es lo que nos hace ruido? Bueno, vamos a empezar de vuelta por acá. Midió ahora este de vuelta y ahora le dio una diferencia de 9. Y bueno, ya está suficiente, no hagamos el del otro lado. ¿Por qué? Porque si desde un principio nos hubiese dado una diferencia de 9, todavía está dentro del rango del margen de equivocación, que podía ser 10. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos hace medir de vuelta el Mishnah Berurah a los dos? Porque una vez que ya se encontró un problema, esto en el lashon del Hazal hace una riuta, hace una complicación en todo el sistema. Vemos que estaba todo mal desde un principio. Ya no podemos así basarnos en una hazaká y decir, no, bueno, este estuvo bien y solamente vamos a corregir de un solo lado. Tenemos que empezar todo de vuelta. Esto se utiliza, si esta sevará, se utiliza tanto en kashrut, ¿sí? En todo, muchas alajot, en alajot nidá, en basar bejalab, en todo, muchas alajot Najón que si encontramos un problemita, a veces hay en donde basarnos, si existen alajot de Psed Merubé y Bitulim y Kulot. Pero cuando ya vemos, si en la lashon de Terefut se llama Tartele Riuta, dos cosas que salieron mal.
esto ya suena y nos hace ruido, que suena raro, entonces muchas veces lo que se hace es volvemos a empezar. Y volvemos a empezar a ver cómo funciona el tema. Esto sería lo mismo, no más pic, no es suficiente que se haga una sola medición, empezamos de vuelta para elevar el adabar. Saif Yud. Osima tejumín que tablame rubat. Hacemos el tejum, una vez que ya tenemos los puntos que salimos, nosotros explicamos que salieron de 2 puntos, salieron del noreste y del noroeste. Pero la abdauca podría haber salido de un solo lugar de los 4 puntos cardinales, ¿sí? Desde el norte hacia adelante a 90 grados al Pai Mamá, desde el este lo mismo, oeste y sur. Dice entonces, una vez que ya tengo los 4 puntos, hacemos ahora, ¿cómo los unimos? ¿Los unimos como un rombo? No, los unimos como una tabla merrubat, como si fuese un rectangular, un prisma, un cuadrado. La abdauca, dice el Biur Alajá, que tiene que ser un cuadrado, sino que sí, obviamente puede ser más largo que ancho. Pero el tema es que tenga sus vértices de 90 grados todo momento que la geografía de la ciudad no los permite y no tiene un din de ciudad de Keshet, como hemos explicado, en forma de arco y flecha. Entonces, que tablame rubat de Ainu Shemoded al Peneco la oreja ir, una vez que ya tengo el punto norte, ahí lo estiro tanto para un lado y para el otro, le misraj al Pai Mamá la Jutz Vejelet Zafón, lo mismo cuando tengo el punto este, oeste y sur, Veajaka Roin que hilo ahí tablame rubat, entonces en la intersección de estos 4 puntos, ahí ya se construyó este cuadrilátero, Beken le malotó y me salió que, enajíname, ahora las puntas, ¿sí? Tengo muchísimo más. ¿Por qué? Porque si cuando yo iba para el este hice Alpaim y cuando fui para el norte hice Alpaim, hice 2000, entonces cuando ahora yo hago el cuadrado que junta todos los puntos, me salió un rectángulo mucho más grande y me sale que en el punto noreste, si yo salgo desde la punta de la ciudad y camino en forma oblicua hasta la intersección del punto noreste que se puede llegar con el Tejum, ¿cuánto voy a poder caminar? Mucho más de 2000. ¿Por qué? Porque es en diagonal. Si yo hubiese ido para adelante tengo 2000. Con Chequen que si voy en diagonal, que tengo más. ¿Cuánto más? Dice Shulchan Aruch. Nimtza Tejum Bakeren. Sale que en la punta del Tejum, como es, Alpaim bealaxonam shen alpaim beshmonameot. 2800 amot son aproximadamente 1400 metros. Se ganó 400 metros más en la punta de caminata, como habíamos explicado, sí que a veces es necesario poner la cuadrícula de esta manera para poder caminar un poquitito más, que son 400 metros más, y poder llegar a algún lugar. Solamente que habíamos estudiado en el semana anterior que había un mahloket entre Nadav Yehuda y el Hasonish. Si lo podemos hacer esto cuando queremos o cuando la ciudad ya tiene una forma determinada, entonces hay que seguir la forma de la ciudad. Esto puede ser diferencia quizás cuando una persona hace un tejum de su vivienda por sí solo. A veces en casas de campo, en casas de vacaciones, ahí sí no está en una ciudad y él tiene que medir desde su vivienda, ahí va a poder decidir cómo poner la cuadrícula. אבל לא ימדוד מהם צקנם 2000 באלכסון, וכן בקרן שכנגדו, וייתן החוט מסל הזה, שאם כן מפסיד 800 שבקרן, si él va a poner la cuadrícula diferente, se va a perder los 800 que tiene en la punta, וגם לא יהיה תחום כנגד העיר 1000, ¿sí? אלא 1000 בתח"ח, si él va a medir desde la punta, al revés, él tenía una bamina, dice Shulchan Aruch, que la punta tenga 2000. Si va a tener la punta 2000, le va a salir que si uno sale en perpendicular, va a poder caminar solamente 1428 amot, en vez de caminar 2000 amot. Dice Saif Yudalef, afilu eved vafilu shivchane manim lomar ad kan tejun shabbat. Quiere decir, ¿por qué afilu eved y afilu shivcha? Dice, un eved y una shivcha, si un esclavo o una sirvienta son pesulim de edut, no son aptos para atestiguar en el Bedim por cualquier cosa que haya pasado. Entonces, ¿por qué acá sí? En este caso de Tejum puede venir un esclavo, sí, vamos a suponer bien un esclavo que vivió en esta ciudad ya hace 70 años, 80 años y quedó muy poca gente de lo que era
la generación anterior, pero este esclavo es uno de los pocos que quedó. Vamos a suponer después de una guerra, y él dice, sí, yo recuerdo que hasta acá era el tejum de Shabbat. Puede ser, kasher, le escuchamos, Abal Katán lo beodó Katán. Un Katán, un chiquito, si él es el sobreviviente de una guerra y quiere decir que era hasta acá, no le creemos todo momento que es chiquitito. Abal Neemán Agadol Lomar, pero hay otro hidush que dice la Gemara en Ketubot, que si este chiquito se hizo bar mitzvah, se hizo grande, él puede decir, Sahurani Shadkana Inu Baim Beshabat, que Shaiti Katan Besonjim Aleduto. Me acuerdo hasta dónde llegábamos, ¿sí? Cuando era chiquitito. De acá se aprende que es muy importante que hayan carteles en donde termina el Tejum, que el cartel diga hasta acá Tejum Shabbat, porque entonces la persona sale caminando y que en las avenidas o en las calles principales donde uno piensa que uno podría salir caminando de la ciudad y a veces empieza a caminar en la mitad de una ruta, que aparezca ahí el cartel hasta acá Tejum Shabbat, para que la persona sepa que no puede caminar más, porque si no vas a ver, y más si es una persona que está de vacaciones y no conoce la ciudad, es muy probable que caminando, imagínense, al Pai Mamá son 1 kilómetro 10 minutos de caminata después de que salió de la ciudad. No estamos hablando de una ciudad muy grande como una capital, estamos hablando de una ciudad de vacaciones, que a veces una ciudad de vacaciones, toda la ciudad son 6-8 cuadras. Entonces él alquiló una casita dentro de la ciudad, caminó 3, 4, 5 cuadras, ya está afuera de la ciudad, camina 10 cuadras más, ya está fuera del Tejum Shabbat. Esto le puede tardar 15 minutos. Entonces es muy importante que aparezca Adkan Tejum Shabbat. Batzlachá Rabbah.